Hola, bienvenidos a mi canal. Como ya saben, hace unas semanas se estrenó la última temporada de Lock and Key, y como todos los años hice videos contando las nuevas llaves que aparecieron, hoy lo estaré haciendo por última vez. Los invito a dejar un comentario contando cuál fue tu llave favorita de toda la serie. Recuerden que tengo videos del resto de las temporadas. Ahora sí, empecemos. En esta última temporada conocemos 5 llaves. La primera se llama la llave bola de nieve, y Bode y Nina Locke descubren esta llave escondida en el fondo de la ladera. Cuando se inserta en la base de la bola de nieve y se gira, la llave te transporta mágicamente al interior de ella, donde hay una versión real de la casa llave, donde siempre está nevando y hace frío en el exterior. Si la llave se retira, todas las puertas y ventanas de la casa llave de miniatura se cierran y bloquean, atrapando así a cualquiera que esté dentro de la bola de nieve. Aunque esta llave se presentó oficialmente en la serie de Netflix, su existencia se insinuó al principio en los cómics. Luego tenemos la llave animal. Podemos verla en la primera temporada, en un mapa que tenía Mark. Posteriormente este mapa se quema junto con Mark y otros papeles para evitar que caigan en manos de Dodge. Varios meses después, Bode finalmente descubre la llave en algún lugar de la casa y descubre que se usa para abrir la puerta animal en el estudio. Kinsey y Bode lo usan para convertirse en un gorrión y un gato. Cuando una persona trepa por la puerta, se transforma en un animal y puede comunicarse con otros animales de la misma especie. Si pasas por la puerta nuevamente, te conviertes en humano. La tercera llave es la del tiempo. También la podemos ver en la primera temporada en el mapa que tenía Mark. Meses después, Bode la encuentra y la usa repetidamente para retroceder en el tiempo en un intento de hablar con su padre fallecido, a pesar de las advertencias de su tío Duncan. En un viaje, Bode, sin darse cuenta, retrocede en el tiempo hasta la noche en que Dodge obligó a Duncan a forjar la llave demonio para ella, donde interactúa con las versiones pasadas de sí mismo, y también con sus hermanos Duncan, Dodge, Eden y Scott. Aunque a Scott le preocupa que las acciones de Bode cambien el pasado, Duncan le asegura que no es así como funciona la llave. Dodge intenta quitarle la llave del tiempo a Bode y lo persigue a través de la casa. Justo cuando Bode regresa a su propio tiempo, Dodge lo agarra de la pierna. En el presente, el reloj de arena gira y comienza la cuenta regresiva, y Bode descubre que ha llevado a Dodge a través del tiempo con él. Después de notar la cuenta regresiva del reloj de arena, Kinsey llama a Duncan, quien le deja un mensaje de voz, que le revela que el reloj de arena es el mecanismo de seguridad de la llave. Esto quiere decir que si algo o alguien viaja a través del tiempo, hay un límite. Cuando el reloj de arena se termina, ese algo o persona vuelve a su propio tiempo como si nunca hubiera estado allí. La llave permite al usuario viajar en el tiempo e interactuar con el pasado. Sin embargo, alterar eventos en el pasado no cambia el futuro como lo confirma Duncan. Nadie que interactúe con el viajero del tiempo recordará el encuentro. Luego está la llave Arlequín. Parece simple, pero no lo es. Esta llave permite usar un arcón mágico como un cajón impenetrable, donde se puede proteger bienes preciados y poderosos, como las llaves. Como vimos en la serie, al utilizar magia pueden penetrar el arcón y tener acceso a él. Y por último se encuentra la llave de creación. Con esta llave puedes dibujar cualquier cosa y se hará realidad. Si se dibuja una criatura viva, entonces esta criatura cobrará vida. Una llave muy útil y nos podemos dar cuenta cuando Kinsey y Tyler la usan para escapar del villano. Y hasta aquí llegamos con el video. Espero que hayan disfrutado de la serie. Los invito a dejar comentarios contando qué les pareció el final. Voy a extrañar mucho la serie. ¿Ustedes? Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.